la verdad acerca del Espíritu Santo que la mayoría de los creyentes no quieren oír. No todos están preparados para oír esto. Y por eso mismo, este mensaje tiene que ser dicho, porque detrás de las luces, de los eventos, de los títulos, del lenguaje espiritual, hay una verdad que arde, que incomoda, que transforma o que expone. El Espíritu Santo no vino a ser una idea teológica, ni un adorno para nuestras oraciones. Vino a tomar el control. Y eso, precisamente eso, es lo que la mayoría no quiere. Muchos creyentes oran por su presencia, pero no por su gobierno. Le cantan, pero no lo obedecen. Lo invocan, pero no están dispuestos a dejar lo que Él confronta. Y entonces lo reducen a un concepto, lo domestican, lo convierten en algo manejable. Pero ¿cómo puedes domesticar al fuego que descendió en Pentecostés? ¿Cómo puedes limitar al mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos? Este video no es para los que buscan comodidad espiritual. Es para los que sienten en lo profundo que algo no cuadra, para los que se preguntan por qué sus oraciones no cambian nada, por qué siguen cayendo en los mismos patrones, por qué su fe parece estancada. La respuesta no está en hacer más, sino en rendirse más. Porque la verdad es que el Espíritu Santo no se revela donde hay religiosidad, sino donde hay entrega real. Hay cosas que no te han dicho, secretos que no son ocultos por Dios, sino por nosotros, por miedo a lo que implicaría obedecerlos. ¿Qué pasaría si Él realmente tomara el control de tu vida? ¿Qué pasaría si dejaras de hacer lo que siempre hiciste y empezaras a caminar según lo que Él dice, no lo que tú prefieres? La mayoría de los creyentes no quieren oír esto porque significa cambiar de raíz. Significa renunciar al personaje religioso, a las excusas, al pecado cómodo, a las emociones vacías disfrazadas de fe. Porque cuando el Espíritu Santo habla, desmantela. Porque cuando el Espíritu entra, no se acomoda. Limpia, quiebra, reconstruye. En los próximos minutos no te hablaré como predicador ni como maestro. Te hablaré como alguien que también fue confrontado, como alguien que aprendió a dejar de correr del Espíritu y empezó a correr hacia Él. Porque una vez que ves su rostro, ya no puedes vivir como antes, y te advierto algo desde ahora. Si te quedas hasta el final, algo va a arder dentro de ti. No porque mis palabras sean poderosas, sino porque su verdad lo es. Prepárate. Esta no es una palabra fácil, pero sí es una palabra urgente. La incomodidad del Espíritu. ¿Por qué su presencia molesta a la carne? ¿Alguna vez te preguntaste por qué hay personas que dicen amar a Dios, pero rechazan, con sus actos, la obra del Espíritu Santo? La respuesta es más directa de lo que parece. La presencia del Espíritu incomoda. No por ser dura o violenta, sino porque desnuda lo más profundo de nosotros. Donde Él entra, la carne no puede mantenerse intacta. Su presencia incomoda porque ilumina lo que muchos prefieren mantener oculto. El Espíritu Santo no viene a halagarte, viene a revelarte, viene a mostrarte el orgullo que no ves, la ira que justificas, la vanidad que espiritualizaste. Y eso para muchos es demasiado. Prefieren un Dios que los consuele, pero no uno que los confronte. Un Dios que los abrace, pero no uno que los limpie. Es ahí donde la mayoría comienza a resistirse, porque la carne no soporta perder su trono. La presencia del Espíritu no es una atmósfera, es un gobierno. No es solo consuelo, es dirección. Y cuando Él dirige, lo hace desde lo alto, no desde nuestros intereses. Es por eso que hay creyentes que lo invitan a sus reuniones, pero no a sus decisiones. Le abren las puertas de la iglesia, pero no las de sus hábitos. Le ceden el púlpito, pero no su corazón. La carne quiere el control, quiere seguir siendo el centro. Le incomoda que el Espíritu ponga límites, que diga eso no, cuando el alma grita yo quiero. Y entonces comienzan los conflictos internos.
Empieza la lucha invisible entre lo que deseo y lo que Él pide. Y si no estás dispuesto a morir a ti mismo, lo expulsas. No con palabras, sino con indiferencia. No con rechazo, sino con negligencia. Ignorarlo también es resistirlo. El Espíritu Santo no va donde lo toleran, va donde lo desean profundamente. Donde hay hambre, donde hay sed, donde hay rendición. Pero eso cuesta, porque recibir su plenitud implica vaciarte primero. Y vaciarse duele. Porque tienes que dejar cosas que amas, hábitos que te definen, pensamientos que te sostienen. La carne se rebela contra eso. Llora, patalea, argumenta, pero el Espíritu no negocia con ella. La crucifica. Muchos creyentes oran por un avivamiento, pero se niegan al quebranto que lo precede. Quieren fuego sin ceniza, gloria sin altar, pero no funciona así. El Espíritu desciende donde hay muerte del yo, donde hay entrega sin condiciones. Por eso incomoda, porque no quiere una parte de ti, lo quiere todo. Y si hoy estás incómodo, si te sientes confrontado mientras escuchas esto, no huyas. Esa incomodidad puede ser el susurro del Espíritu llamándote a algo más profundo, a dejar de vivir a medias, a salir del molde religioso y entrar en una vida verdaderamente guiada desde lo alto. No puedes pedirle que te llene si no estás dispuesto a vaciarte. No puedes pedirle que te hable si no vas a obedecer lo que te diga. Su voz no es para entretener tu alma, es para transformar tu existencia. Y esa transformación empieza cuando aceptas que su presencia incomoda, pero salva. Esto no se trata de sentir bonito, se trata de ser moldeado. No se trata de ser consolado cada domingo, sino de ser dirigido cada día. ¿Estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto a dejar de justificar lo que Él ya te mostró que debes abandonar? Porque mientras sigas justificando la carne, vas a resistir al Espíritu, y no hay neutralidad en esta lucha. O lo dejas gobernar, o lo estás bloqueando. Él no está buscando creyentes buenos, está buscando corazones quebrantados, almas dispuestas a morir a sí mismas para que Él viva en ellas. Y si eso te incomoda, es buena señal. Es señal de que tu carne está sintiendo la presión de la cruz, y esa presión precede al poder. Un invitado ignorado. ¿Qué ocurre cuando lo tratamos como un accesorio espiritual? Muchos hablan del Espíritu Santo, pero pocos viven como si realmente estuviera presente. En la teoría lo honran, en la práctica lo ignoran, lo mencionan en canciones, lo invocan en reuniones. Pero cuando llega el momento de rendirle el control, lo convierten en un espectador más de sus decisiones. Y lo peor es que lo hacen con una sonrisa en el rostro, como si con nombrarlo fuera suficiente para tenerlo. El Espíritu Santo no vino a ser parte del repertorio espiritual. No es un amuleto, ni una fórmula, ni una energía abstracta que se invoca para emocionar multitudes. Es una persona, real, sensible, divina, y como persona no soporta ser reducido a un papel decorativo. Cuando lo tratamos como un accesorio, dejamos de experimentar su poder. Porque Él no se manifiesta donde no se le da el lugar de dueño. Imagina entrar a una casa donde te invitan con palabras, pero no te dan asiento, donde todos sonríen, pero ninguno te escucha, donde te mencionan, pero nadie quiere saber realmente lo que piensas. Eso mismo vive el Espíritu Santo en muchas vidas y en muchas iglesias. Es mencionado, pero no escuchado, invocado, pero no obedecido, adorado, pero no consultado. La mayor tragedia espiritual no es no tener al Espíritu, es tenerlo cerca y no reconocerlo. Es vivir con una Biblia en la mano, pero sin revelación viva. Es servir con pasión, pero sin dirección. Es predicar con elocuencia, pero sin convicción. Y todo eso ocurre cuando el Espíritu deja de ser el guía y se convierte en un adorno. Nos hemos acostumbrado a usar su nombre como parte del paquete espiritual. Espíritu Santo,
toma el control, decimos, pero ya tenemos todo planeado. El sermón, las canciones, la estructura, el discurso. ¿Dónde está entonces su espacio? ¿Cuándo fue la última vez que paraste todo porque Él te interrumpió? ¿Cuándo fue la última vez que soltaste lo tuyo para hacer lo suyo? Tratarlo como un accesorio es igual a decirle, te quiero cerca pero sin que interfieras, y Él no acepta eso. Él no comparte gobierno. O es el Señor o no está, porque donde no se le honra, se retira. Puede estar presente en el ambiente, pero ausente en el corazón. Y ese es el peligro más grande, vivir creyendo que Él está solo porque sientes algo, cuando en realidad ya fue desplazado por tus propias decisiones. El Espíritu no se manifiesta por emoción, sino por rendición. Su presencia no es automática, es una respuesta al hambre, a la obediencia, a la búsqueda genuina. Cuando lo tratas como un invitado, Él actúa como tal, observa, espera, pero no interrumpe. Solo actúa donde le dan el control. Y hay algo aún más fuerte que debes entender. Cuando lo ignoras repetidamente, tu oído se endurece. Empiezas a vivir con una falsa paz, creyendo que todo está bien, cuando en realidad has apagado su voz. Ya no sientes convicción, no porque Él no hable, sino porque tú dejaste de oír. Por eso hay creyentes que oran, pero no cambian, que buscan, pero no encuentran, que sirven, pero no crecen, porque tienen al Espíritu como un accesorio, como algo que se activa en ciertos momentos, pero que no transforma cada rincón de su vida. Hoy quiero preguntarte algo que puede incomodar tu corazón. ¿El Espíritu Santo es el centro de tu vida o solo un complemento espiritual? ¿Tomas decisiones consultando su dirección o solo le pides que bendiga lo que ya decidiste? Porque si no le diste el control, no lo tienes como guía, lo tienes como figura. Y si esto te confronta, es porque Él está tocando tu puerta. No quiere ser un visitante más, quiere ser el dueño. No está buscando momentos de adoración, sino una vida rendida. Y para eso hay que abrirle todo, hasta lo que no quieres que Él vea. El Espíritu Santo no es un lujo espiritual, es necesidad absoluta. Si no caminas con Él, caminas solo. Si no lo escuchas, estás a merced de tu carne. Si no lo honras, estás ignorando al único que puede guiarte a toda verdad. Hoy es el momento de dejar de tratarlo como un accesorio y empezar a vivir como alguien que no puede dar un solo paso sin su voz. Fuego domesticado. ¿Por qué se ha apagado el poder en la iglesia moderna? Donde antes había fuego, ahora hay espectáculo. Donde antes había temor reverente, ahora hay producción. Donde antes el poder del Espíritu Santo transformaba ciudades, ahora se limita a causar impresiones momentáneas. Algo se ha perdido. No es la fe, no es la doctrina, no es el deseo, es el fuego. Ese fuego santo, indomable, que descendía y rompía yugos, que hacía temblar a los orgullosos y que encendía a los humildes. Ese fuego ya no es común, porque lo domesticamos. La iglesia moderna ha aprendido a encender luces, pero ha olvidado cómo encender altares. Sabe preparar programas, pero ha perdido el arte de preparar corazones. Sabe crear ambientes, pero no sabe sostener presencia. ¿Por qué? Porque se ha reemplazado el fuego del Espíritu por el confort del sistema, y ese intercambio tiene un precio: la ausencia del poder genuino. El Espíritu Santo no es un actor para entretener multitudes, es fuego, y el fuego no puede ser manipulado sin consecuencias. Cuando se busca lo espectacular sin lo espiritual, se crea una fe vacía. Un cristianismo de apariencias, lleno de formas, pero sin fondo, lleno de gritos, pero sin transformación, lleno de emoción, pero sin frutos. La Biblia nunca dijo que el Espíritu Santo sería cómodo. Dijo que vendría como fuego, y el fuego quema,
purifica, consume. ¿Dónde quedó ese fuego? ¿Por qué hoy tantos se conforman con una llama baja, con brasas tibias que apenas alumbran? Porque mantener el fuego encendido requiere sacrificio, requiere altar, requiere muerte del yo. Y eso no se enseña porque no llena auditorios, pero sí llena el cielo. El poder se ha apagado, no porque el espíritu haya cambiado, sino porque ya no le damos espacio para arder como quiere. Le damos minutos, no prioridad. Le damos canciones, pero no silencio. Le damos palabras, pero no obediencia. Y entonces, lo que fue diseñado para ser fuego vivo se convierte en ceremonia repetida. El fuego del espíritu no se aviva con programación, se aviva con rendición. No se mantiene con eventos, se mantiene con hambre. Y esa hambre escasea. Porque muchos están satisfechos con una vida cristiana sin cruz, con una fe que no cuesta, con una presencia que no confronta. Pero el verdadero fuego nunca fue pasivo, siempre fue disruptivo, siempre cambió todo a su paso. En los tiempos bíblicos, cuando el fuego caía, los rostros tocaban el suelo. Hoy, cuando el ambiente se enciende, los celulares graban el momento. ¿Qué cambió? ¿Dios? No. Cambiamos nosotros, cambiamos reverencia por entretenimiento, cambiamos el altar por la plataforma, cambiamos la gloria por la estética, y el espíritu no se presta para eso. Él no vino para adornar nuestros eventos, sino para invadir nuestras vidas, para quemar todo lo que no le pertenece. Pero si no estamos dispuestos a poner leña en el altar, si no estamos dispuestos a morir ahí, el fuego no descenderá. Podremos replicar todo lo externo, pero sin fuego, todo es vacío. Y quizá te preguntas por qué tu vida espiritual se siente apagada, por qué tus oraciones ya no estremecen tu alma, por qué tu llamado parece detenido. Puede que no sea el enemigo, puede que no sea el mundo, puede que hayas apagado el fuego sin darte cuenta, porque encenderlo una vez no basta. El fuego no se mantiene por memoria, se mantiene por entrega diaria. No necesitas más eventos, necesitas más altar. No necesitas más palabras, necesitas más fuego. No necesitas otra emoción, necesitas una verdadera rendición. Porque cuando el fuego vuelve, todo cambia. Hoy es día de reconstruir el altar, de quitar la ceniza de lo viejo, de dejar que el Espíritu Santo vuelva a quemar dentro de ti, no para entretenerte, sino para transformarte, no para que sientas algo, sino para que seas alguien nuevo, el lenguaje del Espíritu. ¿Estás realmente oyendo lo que Él dice? El Espíritu Santo tiene un lenguaje, no es un idioma humano, ni un conjunto de frases repetidas. Su lenguaje es espiritual, profundo, silencioso a veces, pero siempre claro. El problema es que muchos creyentes no lo reconocen porque han sido entrenados a escuchar solo lo que desean oír. Y el Espíritu no habla para agradar, sino para guiar. No dice lo que quieres, dice lo que necesitas. Y eso cambia todo. Estamos en una generación que busca palabras proféticas como quien busca entretenimiento. Van de predicador en predicador, buscando una frase impactante, una promesa celestial, una confirmación emocional. Pero ignoran el lenguaje más fuerte del Espíritu, la corrección, el silencio, la incomodidad, la dirección que va en contra del alma. ¿Estás dispuesto a escuchar al Espíritu, incluso cuando no dice lo que tú esperas? Él no siempre hablará como tú quieres. A veces, su voz te va a herir, porque primero tiene que sanar. A veces, va a decirte que te detengas cuando tú quieres correr. Otras veces, te va a callar cuando quieres hablar, porque Él no habla para complacerte, habla para formarte, para alinearte con la voluntad del Padre, no con los deseos de tu carne. Pero si solo escuchas lo que reafirma tus planes, estás escuchándote a ti mismo, no al Espíritu.
Si solo reconoces su voz cuando coincide con tus emociones, no es su voz lo que estás siguiendo, porque el espíritu no es predecible ni está al servicio de tus impulsos. Él es soberano y su lenguaje, aunque a veces parezca duro, siempre es perfecto. ¿Sabes por qué muchos no oyen al espíritu? Porque están llenos de ruido. Ruido mental, ruido de opiniones ajenas, ruido de traumas no sanados, ruido de ambición religiosa. Y el espíritu no grita por encima del ruido, él susurra, habla en lo secreto, en lo íntimo, en lo profundo. Y si no estás dispuesto a callar todo lo demás, no vas a escucharlo. Hay creyentes que oran mucho, pero no escuchan nada. Porque oran para hablar, no para oír. Usan palabras, pero no rinden su interior. Se acercan con fórmulas, pero sin sensibilidad. Y por eso confunden su deseo con dirección divina. Pero el que escucha al Espíritu aprende a esperar, a discernir, a no moverse sin paz. El Espíritu habla a través de la palabra, pero también en medio del silencio. Habla a través de personas, pero también a través de circunstancias. Habla con fuego, pero también con quietud. ¿Puedes reconocerlo en todos sus matices? ¿O solo lo percibes cuando la emoción es alta y el ambiente es espiritual? Discernir su voz requiere comunión constante. No se trata de recibir revelaciones esporádicas, sino de caminar con Él al punto de que su voz sea familiar, no por costumbre, sino por intimidad, porque el Espíritu no habla a multitudes, habla a corazones, a aquellos que han afinado su oído, que han aprendido a diferenciar entre el alma y el espíritu, entre el ruido y la dirección. Y si no estás seguro si Él te está hablando, detente. No sigas corriendo por inercia espiritual. Pide discernimiento. Pide que te enseñe a escuchar. Porque no basta con saber que Él habla. Hay que saber cuándo, cómo y para qué lo hace. El espíritu no es confuso. Nosotros somos los que estamos distraídos. Él no es mudo. Nosotros somos los que no paramos de hablar. Él no es lejano. Nosotros somos los que lo tratamos como un recurso de emergencia, en vez de como el guía constante. Hoy te invito a hacer una pausa, a silenciar el mundo, la agenda, incluso la ansiedad religiosa, y a preguntarte con honestidad, ¿estás escuchando su voz o solo tus propios pensamientos disfrazados de fe? Porque si no aprendes a escuchar su voz, terminarás siguiendo otras. Y muchas de esas voces suenan bíblicas, suenan buenas, suenan ungidas, pero no vienen del Espíritu. Solo hay una manera de evitar el engaño: conocerlo a Él tan profundamente que cualquier voz que no sea la suya te cause incomodidad inmediata. El Espíritu Santo sigue hablando, pero solo responderá quien esté dispuesto a obedecer, porque Él no desperdicia palabras sobre corazones que ya decidieron no cambiar. No viene por invitación, viene por rendición. El Espíritu Santo no responde a agendas, responde a rendición. No viene cuando lo llamas si no estás dispuesto a rendirte. Él no se mueve por eventos bien organizados, sino por corazones vacíos de sí mismos. Puedes invocarlo con palabras hermosas, puedes adornar el lugar, puedes repetir su nombre 1000 veces, pero si no hay entrega genuina, no se manifestará como lo esperas. Muchos creen que con invitar al Espíritu Santo es suficiente. Lo mencionan al inicio de una reunión, lo nombran en medio de una adoración, lo recuerdan al final de una prédica, pero una mención no es rendición. Puedes llamarlo con tu boca, pero expulsarlo con tu orgullo. Puedes orar con palabras que suenan espirituales, pero si el corazón sigue cerrado, Él no entra. Él no viene porque lo menciones, viene cuando te quiebras, cuando ya no puedes más con tus fuerzas, cuando dejas de resistir y decides rendir absolutamente todo, lo que amas, lo que temes, lo que escondes. Él no se derrama donde hay máscaras, se derrama donde hay verdad, aunque duela.
La rendición no es solo levantar las manos, es dejar caer los argumentos, es dejar de justificar lo que sabes que Él quiere que sueltes, es reconocer que no sabes cómo seguir sin su guía, es abrir tus emociones, tu historia, tus heridas y decirle, aquí está todo, haz lo que quieras. El Espíritu no es un visitante, es rey. Y a un rey no se le invita a medias, no se le da una parte del trono, se le entrega todo o nada. Por eso, muchas veces no desciende, porque lo tratamos como un invitado especial, no como el Señor absoluto. Y Él no comparte gobierno con nadie, ni siquiera contigo. ¿Quieres que Él te llene? Vacíate. ¿Quieres que Él te guíe? Renuncia al control. ¿Quieres que Él hable? Cállate. No en tono de castigo, sino en sentido espiritual. Silencia tu ego, tus planes, tus miedos, tu agenda. El Espíritu se mueve en el terreno donde todo lo humano se detuvo, donde ya no hay fuerzas propias, solo dependencia. Y es ahí donde muchos tropiezan, porque están dispuestos a buscar, pero no a rendirse. Quieren bendición sin altar, quieren dirección sin morir a su voluntad, pero el Espíritu no se puede usar. No está disponible para proyectos personales. Viene para gobernar, para poseer completamente, para tomar el control total. Por eso Jesús fue claro en sus palabras. El que no toma su cruz y lo sigue, no es digno de él. El Espíritu que llenó a Jesús en el desierto fue el mismo que lo sostuvo en la cruz. No vino para hacerlo sentir bien, vino para llevarlo hasta el final. Y ese mismo Espíritu es el que hoy está buscando corazones rendidos, no corazones cómodos. ¿Estás dispuesto a dejar lo que amas si Él te lo pide? ¿Estás dispuesto a quedarte en silencio si Él no te da una respuesta inmediata? ¿Estás dispuesto a cambiar de dirección aunque implique perder reputación, posición o relaciones? Porque esa es la prueba de la rendición, cuando sigues obedeciendo incluso sin entender, cuando sigues confiando incluso en el quebranto, cuando sigues esperando incluso en el silencio, y ahí, en ese terreno santo de muerte al yo, el Espíritu se derrama como nunca antes. No necesitas una invitación elaborada para que Él venga, necesitas una rendición real, no con palabras, sino con hechos, no con emoción, sino con entrega, porque cuando el Espíritu encuentra un corazón verdaderamente rendido, no se contiene, desciende, toma lugar, habla, llena, quema, transforma y todo cambia. No por lo que tú hiciste, sino por lo que dejaste que Él hiciera. Pecado silenciado, cuando justificamos lo que Él vino a destruir. El Espíritu Santo no solo viene a consolar, viene a confrontar. Su primera obra en el alma no es hacernos sentir bien, sino mostrarnos lo que está mal. Él convence de pecado, de justicia y de juicio, y es precisamente esa parte de su naturaleza la que muchos creyentes han decidido ignorar, porque el pecado, cuando no se confiesa, necesita justificación. Y cuando se justifica, el espíritu se apaga. Hoy se habla mucho de libertad, pero poco de santidad. Se predica sobre el amor de Dios, pero se calla su llamado al arrepentimiento. Se canta sobre su presencia, pero se esconde la vida que llevamos fuera del templo, porque es más cómodo abrazar la gracia que cargar la cruz. Pero el Espíritu Santo no vino para hacernos sentir cómodos en nuestra desobediencia. Vino para romperla. Y cuando una generación se acostumbra a justificar lo que Él vino a destruir, se convierte en enemiga de su obra. No lo dicen con palabras, pero lo demuestran con acciones. Viven doble vida, esconden hábitos, maquillan su espiritualidad. Y lo peor, usan versículos para calmar la conciencia cuando deberían usarlos para rendirse. El pecado silenciado se vuelve cáncer espiritual. Se extiende en secreto, devora la sensibilidad, apaga la voz del Espíritu y aún así seguimos cantando, predicando, sirviendo, creyendo que todo está bien. Pero no lo está, porque mientras haya pecado escondido, el Espíritu se entristece.
Y cuando Él se entristece, su voz se apaga. Muchos oran por más de Dios, pero no están dispuestos a soltar lo que saben que lo ofende. Quieren unción sin purificación. Quieren gloria sin arrepentimiento. Pero el Espíritu no se mezcla con la oscuridad. Donde hay tinieblas que no se quieren soltar, Él se retira, no por castigo, sino por coherencia. Él no puede habitar en un corazón que ama más su pecado que su presencia. No puede hablar a un alma que le pide dirección, pero sigue abrazando aquello que sabe que debe dejar. El Espíritu no negocia con el pecado, lo expone, lo quema, lo destruye, si tú lo permites. Y aquí está lo más duro. Muchos creyentes han desarrollado una habilidad peligrosa. Han aprendido a callar la voz del Espíritu con excusas, a minimizar su convicción con frases como «todos fallamos», «nadie es perfecto», «Dios me conoce». Y sí, Dios te conoce, pero también conoce lo que estás usando para esconder tu desobediencia. El arrepentimiento verdadero no se justifica, se entrega. No busca excusas, busca transformación. No culpa a otros, asume responsabilidad. El Espíritu no condena, pero sí corrige. Y si no aceptas su corrección, estás rechazando su guía. ¿Hace cuánto que no sientes su incomodidad? ¿Hace cuánto que no lloras por lo que antes sabías que estaba mal? ¿Será que no es que Él dejó de hablar, sino que tú empezaste a justificar lo que antes confesabas? Hoy hay una invitación urgente. Deja de esconder, deja de callar, deja de justificar lo que sabes que el Espíritu vino a arrancar de tu vida. No sigas pretendiendo normalidad espiritual cuando sabes que por dentro estás en guerra con tu propia conciencia. No necesitas aparentar, no necesitas perfección, solo necesitas honestidad. Porque donde hay un corazón quebrantado, Él vuelve a descender. Donde hay confesión sincera, Él limpia. Donde hay rendición verdadera, Él restaura. El pecado no desaparece ignorándolo, se vence sacándolo a la luz. Y si hoy decides dejar de justificar lo que sabes que lo entristece, prepárate. Porque ese lugar que hoy está ocupado por vergüenza, Él lo llenará con gloria. No hay nada que el Espíritu no pueda redimir si tú dejas de callar y decides obedecer. Cuando tu ministerio ocupa el lugar del Espíritu, hay ídolos que no tienen forma de estatua ni nombre pagano. Hay ídolos que se visten de llamado, se maquillan con propósito y se levantan dentro de iglesias. Uno de los más peligrosos en estos tiempos no se encuentra fuera del sistema religioso, sino dentro, el ministerio. Cuando tu llamado se vuelve más importante que el que te llamó, has construido un ídolo con manos cristianas. No importa si predicas bien, si cantas con unción, si diriges multitudes. Si el Espíritu Santo ya no puede interrumpirte, corregirte o detenerte, dejaste de servirle a Él y comenzaste a servirte a ti mismo. El problema no es el ministerio, es el lugar que ocupa en tu corazón. Cuando tu plataforma pesa más que tu altar, perdiste el eje. Cuando te mueve más la agenda que la voz de Dios, te desviaste. El Espíritu Santo no fue enviado para apoyar tu carrera espiritual. Fue enviado para guiarte a toda verdad. Si tu ministerio es el filtro por el cual decides lo que obedecerás o no, ya no es instrumento, es obstáculo. Y lo peor, muchas veces lo disfrazamos de fidelidad. Decimos que estamos sirviendo a Dios, pero en realidad estamos sirviendo a una imagen que construimos de nosotros mismos. ¿Estás dispuesto a soltar el micrófono si Él te lo pide? ¿Estás dispuesto a dejar de predicar si Él te llama al silencio? ¿Estás dispuesto a cerrar agendas, a desaparecer del radar, a vivir en los secretos si eso es lo que Él quiere? Porque si no puedes responder que sí, tu identidad está más ligada a lo que haces que a quien te llamó. Hay quienes aman más su ministerio que al Espíritu Santo. No lo dicen, pero lo demuestran con sus decisiones. Se sienten vivos solo cuando están activos.
Solo oran cuando tienen que ministrar. Solo buscan dirección cuando necesitan una palabra para otros. Y cuando no están en movimiento, se sienten inútiles, porque han confundido su identidad con su función. El Espíritu no te llena para que tengas éxito, te llena para que seas testigo. Y a veces ese testimonio no será visto por multitudes, sino por uno. No siempre será sobre plataformas, sino sobre procesos. El verdadero servicio nace en lo secreto, no en el escenario. Y si Él te llama a detenerte, no es un castigo, es formación. Muchos están más enamorados del ministerio que del maestro. Predican sobre el Espíritu, pero no lo obedecen. Citan al Espíritu, pero no lo escuchan. Usan su nombre, pero no su dirección. Y en ese punto, aunque el ministerio siga creciendo, el alma comienza a secarse. Porque el Espíritu Santo no se gloría en lo que haces, se gloría en lo que le permites hacer en ti. Tu mayor fruto no es la visibilidad, es la obediencia. No es cuántos te siguen, es cuánto lo sigues a Él. No es cuántos se conmueven con tu mensaje, es cuánto estás siendo transformado en el proceso. Hoy el Espíritu está buscando siervos, no estrellas. Corazones que digan: aquí estoy, aunque nadie me vea. Voces que no busquen eco, sino fidelidad. Manos dispuestas a soltar el ministerio si eso significa un reencuentro con la presencia. Porque al final no serás medido por lo que hiciste, sino por cuánto dejaste que Él te guiara. Si tu ministerio te está alejando del Espíritu, no estás avanzando. Estás construyendo un ídolo con apariencia cristiana. Y no hay idolatría más sutil ni más peligrosa que esa, porque se justifica con palabras bíblicas, se alimenta con reconocimiento espiritual y se sostiene con frutos que parecen legítimos, pero que nacen de una raíz desconectada del Espíritu. El único ministerio que permanece es el que nace, se sostiene y termina en obediencia. Todo lo demás es vano. Hoy es un buen día para preguntarte: ¿a quién estás sirviendo realmente? Porque si no es al Espíritu, te estás sirviendo a ti mismo, aunque lleves una Biblia en la mano. El Espíritu Santo no es emoción, es transformación. Hay una confusión peligrosa que se ha filtrado silenciosamente en el corazón de muchos creyentes. Pensar que sentir al Espíritu Santo es lo mismo que ser guiado por Él. Emoción no es igual a transformación. Lagrimar durante una canción no significa que el carácter haya sido moldeado. Sentir escalofríos durante una oración no equivale a obedecer la voz de Dios. El Espíritu Santo no vino a provocar momentos emotivos, vino a provocar cambios eternos. Su presencia no se valida porque lloraste, temblaste o caíste al suelo. Se valida cuando al levantarte eres otra persona. Cuando en lugar de solo emocionarte, comienzas a caminar diferente, a pensar distinto, a amar como Él ama, a vivir como Jesús vivió. Muchos persiguen momentos intensos como si fueran evidencia de la unción. Corren detrás de reuniones impactantes, de atmósferas cargadas, de palabras encendidas. Y sí, el Espíritu puede manifestarse con poder visible, pero no es ahí donde se mide tu madurez espiritual. La verdadera prueba no es lo que sentiste en el altar, es lo que haces en lo secreto. Cambiaste tu manera de hablar, cuidas lo que ves, lo que escuchas, lo que piensas, amas más a los difíciles, perdonas más rápido, eres más manso, más paciente, más recto en lo invisible. Porque si no hay frutos, todo lo demás es ruido emocional. Bonito, sí, intenso tal vez, pero sin raíces. El Espíritu Santo no busca espectadores que lo sientan, busca discípulos que lo sigan. No se complace con tu lágrima si al salir sigues ignorando su dirección. No se impresiona con tu entrega en público si en privado sigues abrazando hábitos que lo entristecen. La transformación no es un sentimiento, es una evidencia. Por eso muchos se frustran, porque sienten al Espíritu, pero no cambian.
lo invocan en el culto, pero no lo llevan al trabajo, al hogar, a los pensamientos. Quieren que Él llene sus emociones, pero no que reforme su carácter. Y ahí está el error. Él no vino a llenar tu alma de sensaciones, vino a formar a Cristo en ti. Él transforma el corazón orgulloso en uno humilde, convierte al impaciente en alguien que sabe esperar, forma dominio propio donde antes solo había impulsos. Rompe ciclos de pecado, patrones de pensamiento, cadenas de pasado, no con gritos, sino con procesos, no con sensaciones, sino con obediencia constante. Sientes mucho, pero cambias poco. Entonces algo está fallando, no con Él, sino contigo. Porque su presencia no es una experiencia aislada, es un estilo de vida. No es una visita los domingos, es residencia diaria, no es una sensación puntual, es dirección continua. Y si tú usas la emoción como termómetro de su presencia, vivirás confundido. Porque hay días en que el Espíritu te va a guiar sin que sientas nada. Te va a hablar sin que se erice tu piel. Te va a empujar a obedecer en medio de la sequedad, del silencio, de la presión. Y ahí, donde nada se siente, Él sigue siendo real. La fe no vive por lo que se siente, vive por lo que se cree. El Espíritu no te transforma por momentos intensos, sino por decisiones rendidas. Por cada sí que dices cuando todo dentro de ti quiere decir no. Por cada paso que das cuando tu alma quiere retroceder. Hoy es tiempo de madurar, de dejar la fe infantil que solo busca emoción, de asumir el proceso, la corrección, la cruz diaria. Porque en ese camino silencioso, muchas veces solitario, el Espíritu está obrando más que en cualquier encuentro emotivo. Él no está buscando tu lágrima, está buscando tu entrega. Si decides caminar con Él más allá de lo que sientes, prepárate, porque el verdadero poder no está en temblar, está en permanecer, no está en el momento, está en el fruto, y ese fruto solo lo da el Espíritu. Cuando tú decides ser tierra fértil, cuando el Espíritu te esconde en vez de promoverte. Hay temporadas en la vida espiritual que no tienen sentido para el que las vive. Momentos donde todo parece estar en pausa, donde no hay visibilidad, donde las puertas que antes se abrían ahora están cerradas. Muchos lo interpretan como rechazo divino, como olvido de Dios, como falta de favor. Pero la verdad es otra. Hay veces en que el Espíritu Santo no te está deteniendo, te está escondiendo. Sí, el mismo Espíritu que puede levantarte en público, también puede esconderte en lo secreto. No como castigo, sino como protección. No como pérdida de propósito, sino como preparación profunda. Porque hay cosas que solo pueden ser formadas en la oscuridad del anonimato. Porque la raíz de un árbol no crece en la superficie, sino debajo de la tierra. Vivimos en una época obsesionada con la exposición. Queremos ser vistos, escuchados, celebrados. Confundimos visibilidad con propósito, influencia con madurez, alcance con aprobación divina. Pero el Espíritu Santo no trabaja según esa lógica. A veces, la mayor evidencia de su obra no es cuánto te promueve, sino cuánto te oculta. ¿Y por qué lo haría? Porque el fuego que no fue probado en lo secreto puede quemarte en lo público. Porque el corazón que no fue purificado en la intimidad puede corromperse en la plataforma. Porque el alma que no fue quebrada antes de ser expuesta se vuelve altiva, se deslumbra, se pierde. Y el Espíritu ama tanto tu propósito que prefiere esconderte antes que dejarte subir sin estar listo. Hay momentos en los que parece que nada avanza, horas y no hay respuesta. Sirves pero nadie lo nota. Das todo y no hay reconocimiento. Y dentro de ti nace la pregunta, ¿Dios, me olvidaste? Pero lo que no ves es que mientras tú clamas por ser usado, el Espíritu está trabajando en tu interior,
no para castigarte, sino para que cuando llegue el día de tu exposición no seas destruido por el peso de tu llamado, porque la gloria sin carácter es una trampa. El don sin raíz es inestable. El talento sin quebranto se convierte en espectáculo. Y Él no te llamó para entretener, te llamó para manifestar su naturaleza. Por eso te esconde, para matarte a ti mismo, para pulirte, para arrancarte lo que no sostiene destino. Y cuando Él te esconde, te saca de todo lo que alimentaba tu ego, te silencia, te aleja, te deja solo con Él, no para humillarte, sino para mostrarte quién eres realmente. Porque ahí, sin aplausos, sin escenarios, sin seguidores, descubres si tu identidad está en lo que haces o en lo que eres para Él. Es en ese escondite donde aprendes a depender solo de su voz, donde dejas de correr detrás de oportunidades y empiezas a buscar su rostro, donde ya no le pides exposición, sino transformación, donde ya no luchas por ser visto, sino por ser fiel. Y lo más hermoso de todo es que el Espíritu no te esconde para siempre. Cuando Él termina su obra en lo secreto te expone, pero no como antes, no para que te luzcas, sino para que Él sea glorificado a través de ti, no para que te aplaudan, sino para que tu vida sea testimonio vivo de obediencia. ¿Estás en una temporada de silencio? ¿Sientes que todo se detuvo? ¿Que nadie te reconoce? ¿Que tus dones están guardados? ¿Que tus sueños parecen olvidados? Escucha esto con el corazón. No estás fuera de propósito. Estás siendo formado. El Espíritu Santo no promueve a los que se apuran, promueve a los que se rinden. Y si hoy te esconde, es porque está construyendo algo eterno dentro de ti. No luches por salir antes de tiempo. No forces puertas que Él cerró. Quédate donde Él te tiene. Aprende, llora, muere, y deja que Él sea quien decida cuándo mostrarte. Porque cuando el Espíritu es quien te expone, nadie puede apagar lo que Él ha encendido. Pero si tú mismo fuerzas tu ascenso, terminarás cayendo por falta de fundamento. El poder que cuesta todo, ¿estás dispuesto a pagar el precio? El Espíritu Santo no es un recurso barato. Su poder no se obtiene por el simple hecho de desearlo. No es un beneficio automático que llega con el paquete cristiano. El poder del Espíritu cuesta. Cuesta la renuncia, cuesta la obediencia, cuesta la muerte a ti mismo. Y si no estás dispuesto a pagar ese precio, no experimentarás la plenitud de su manifestación. El poder de Dios no se mide por lo que haces en público, sino por lo que estás dispuesto a hacer en lo privado. No se trata de cuántas veces te sientes lleno, sino de cuántas veces estás dispuesto a vaciarte. El Espíritu no viene a habitar en vasos que se sienten completos. Él se derrama sobre aquellos que reconocen su vaciedad, su necesidad. Y aquí está el dilema. Vivimos en un tiempo donde la fe se ha reducido a lo fácil, a lo inmediato, a lo que no requiere sacrificio. Queremos que el Espíritu se manifieste, pero no queremos pagar el precio de la santidad. Queremos poder, pero no estamos dispuestos a dejar que Él nos limpie, nos corrija, nos transforme. Queremos ser usados por Él, pero no estamos dispuestos a morir a nosotros mismos. El poder de Dios no se da como recompensa por buenos actos. No es una mercancía que se intercambia por obediencia. Es una manifestación de su gracia que se derrama sobre aquellos que, como Jesús, están dispuestos a cargar su cruz. Y en ese camino de sacrificio, en ese proceso doloroso de purificación, el Espíritu se revela de manera más profunda. ¿Qué significa esto? Significa que si estás buscando el poder del Espíritu sin haber pasado por el quebranto, no lo encontrarás. El poder de Dios no puede fluir en una vida que no ha sido quebrantada, que no ha sido transformada. Y eso no se logra de manera rápida. Requiere tiempo, requiere paciencia, requiere un corazón dispuesto a rendirlo todo.
Cuando Jesús fue llevado al desierto, no fue solo para ser tentado, fue para ser probado, para ser purificado, fue para renunciar a todo lo que él podría haber tenido, todo lo que estaba a su alcance como hijo de Dios para hacer la voluntad del Padre. Y fue en ese desierto, en ese tiempo de sacrificio, donde comenzó a caminar en el poder que le había sido dado. No fue en un templo, no fue en un momento de oración colectiva, fue en un lugar solitario donde enfrentó sus deseos, sus tentaciones, sus miedos y los venció. El poder del Espíritu Santo se mueve en aquellos que, como Jesús, están dispuestos a enfrentar sus propias debilidades, a morir a su orgullo, a morir a sus deseos, a morir a sus ambiciones personales. El Espíritu no viene para dar gloria a tu nombre, viene para glorificar el nombre de Cristo a través de tu vida. Y eso requiere que mueras a todo lo que no le pertenece. Estás dispuesto a rendirle todo. Estás dispuesto a dejar lo que amas, lo que te da seguridad, lo que te da sentido. Porque el poder del Espíritu no viene con la comodidad. Viene con la cruz, viene con la renuncia. Y viene con la promesa de que cuando todo lo demás muera, su poder será lo único que te quede. Y eso, aunque parece un sacrificio, es en realidad la mayor ganancia. Si quieres ver el poder de Dios manifestado en tu vida, prepárate para pagar el precio. No es algo que puedas obtener sin sacrificio. La llenura del Espíritu Santo no es barata. Requiere todo lo que eres, todo lo que tienes, todo lo que eres capaz de entregar. Pero cuando lo entregas todo, te das cuenta de que todo lo que el Espíritu te da a cambio es infinitamente más grande de lo que habías entregado. Rebeldía disfrazada de libertad espiritual. El Espíritu Santo no vino para darnos libertad para hacer lo que queramos. Vino para liberarnos del pecado, de la carne, de todo lo que nos aleja de la voluntad de Dios. Sin embargo, hay una mentira sutil que se ha infiltrado en la iglesia moderna. La idea de que ser guiado por el Espíritu es sinónimo de hacer lo que nos plazca, de vivir como queramos, de seguir nuestro corazón bajo el disfraz de la libertad espiritual. Pero esa no es la libertad que el Espíritu ofrece. La verdadera libertad no es hacer lo que quieras, sino hacer lo que Dios quiere. Y en un mundo que valora el individualismo por encima de todo, nos hemos acostumbrado a usar el Espíritu Santo como una justificación para nuestras decisiones, incluso cuando esas decisiones no están alineadas con su palabra. Nos decimos a nosotros mismos: estoy siendo guiado por el Espíritu, cuando en realidad estamos siguiendo nuestras propias pasiones y deseos, pensando que todo es permitido porque tenemos la gracia de Dios. Pero el Espíritu Santo nunca guiaría a alguien hacia la rebelión contra la palabra de Dios, hacia el egoísmo o hacia la desobediencia. Él no te da libertad para pecar, te da libertad para dejar el pecado. La rebeldía no es libertad, es esclavitud. Es una esclavitud disfrazada, un engaño que te dice que eres libre cuando en realidad estás más atado que nunca. La verdadera libertad espiritual se encuentra en la sumisión al Espíritu, no en la independencia de Él. Hoy en día, la rebelión se disfraza con la excusa de seguir al Espíritu. Pero ¿cómo podemos seguir al Espíritu si lo que nos dice va en contra de lo que Él mismo ha enseñado? ¿Cómo podemos decir que el Espíritu Santo nos da libertad para vivir como queramos si las Escrituras nos enseñan que la libertad verdadera es vivir en la obediencia a Dios? La libertad que el Espíritu Santo ofrece no es la libertad para hacer lo que quieras, sino la libertad para hacer lo correcto, para vivir de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios. Es la capacidad de decir no a la carne, al pecado y al ego, y decir sí a Dios, aunque eso signifique sacrificio. Esa es la libertad que verdaderamente trae paz.
La rebeldía disfrazada de libertad solo trae confusión, división y condenación. Es fácil escuchar la voz del Espíritu cuando nos dice lo que queremos escuchar, cuando nos guía hacia lo que ya deseamos hacer. Pero la verdadera prueba de la obediencia es cuando nos llama a ir en contra de lo que nuestra carne desea. La verdadera libertad viene cuando le damos al Espíritu la autoridad para guiarnos a donde Él quiera, incluso si eso nos lleva por un camino que no entendemos o que no preferiríamos. El Espíritu Santo nunca te llevará por el camino del pecado, aunque el pecado se disfrace de libertad o gracia. La verdadera libertad espiritual es una vida de obediencia a Dios, donde no se busca la gratificación instantánea, sino el placer de agradar al Padre. Es la vida de un hijo que honra a su Padre, sabiendo que la obediencia no es una carga, sino una bendición. Y aquí viene el reto. ¿Estás dispuesto a dejar que el Espíritu te guíe, incluso cuando eso signifique renunciar a lo que el mundo te ofrece como libertad? ¿Estás dispuesto a abandonar la libertad de hacer lo que tú quieras y aceptar la libertad que viene de vivir bajo la dirección divina, bajo el señorío de Cristo? Porque cuando sigues a Cristo, sigues a un Salvador que no vino a liberarnos para seguir nuestras pasiones, sino para liberarnos de ellas. La verdadera libertad se encuentra en la rendición, no en la rebelión. Y solo cuando decimos sí al Espíritu, abandonamos la falsa libertad del pecado y abrazamos la verdadera libertad que solo Él puede darnos. El Espíritu que te rompe para reconstruirte. El Espíritu Santo no vino para hacer tu vida más cómoda, vino para transformarla. Y a veces, la transformación duele. No porque el Espíritu sea cruel, sino porque la carne tiene que ser quebrantada. La vida cristiana no se trata solo de disfrutar bendiciones, de caminar con un corazón liviano y lleno de paz. También se trata de ser formados, de ser moldeados, de ser renovados por el poder de Dios. Y en ese proceso no siempre es fácil. El Espíritu Santo te rompe para reconstruirte. A veces, permite que tus planes se caigan, que tus sueños se desmoronen, que las cosas que pensabas que eran seguras se derrumben. ¿Por qué? Porque antes de que puedas ser levantado por completo, primero tienes que ser quebrado. La piedra que se transforma en un nuevo vaso de honra necesita ser aplastada antes de ser restaurada. Dios no te quebranta porque le gusten los sacrificios. No lo hace para que sufras. Lo hace porque sabe que solo cuando tu orgullo es derribado, solo cuando tus dependencias se destruyen, puedes ser realmente útil en su reino. El quebranto no es castigo, es el proceso de eliminación de todo lo que te impide recibir lo mejor de Dios. El problema es que muchos creyentes nunca quieren pasar por ese proceso. Quieren el poder del Espíritu, pero no quieren la cruz. Quieren la unción, pero no están dispuestos a ser vacíos de sí mismos. Quieren las promesas de Dios, pero no las pruebas que nos perfeccionan. Pero el Espíritu no te dará más de lo que estás dispuesto a rendir. Y si te niegas a ser quebrado, entonces te pierdes lo mejor que Él tiene para ti. El Espíritu Santo rompe lo que es temporal para construir lo eterno. Lo hace para que puedas caminar no solo con una fe que respalda tus deseos, sino con una fe que respalda su voluntad. Y cuando Él te quiebra, no es para dejarte en el suelo, es para levantarte más fuerte, más lleno de Él, más consciente de su poder y soberanía. Pero aquí está el dilema. El proceso de quebranto es difícil. Nadie quiere pasar por la angustia del dolor, la incomodidad de la transformación, el dolor del despojo. Nadie disfruta ver cómo se rompen sus planes, sus expectativas, su imagen. Pero la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, «Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros». El vaso de barro debe ser quebrado
para que el tesoro de su gloria se vea claramente. El Espíritu Santo te quebranta porque te ama. Te quebranta porque tiene algo mejor para ti. Te quebranta porque solo cuando todo lo que eres queda rendido a Él, puedes ser verdaderamente libre. Si no eres quebrantado, nunca serás restaurado. El quebranto prepara el terreno para una restauración completa. El Espíritu también te quiebra para que dependas solo de Él. Cuando eres quebrado, te das cuenta de que no puedes confiar en tu propio entendimiento, en tu propia fuerza, en tus propios recursos, solo en Él. Y ahí, en ese lugar de vulnerabilidad, Él comienza a reconstruir lo que has perdido, lo que se ha dañado, lo que ya no tenía valor. Y lo hace de tal manera que lo que es reconstruido es más fuerte, más puro y más lleno de su gloria. Así que si hoy te sientes quebrantado, no lo veas como una maldición. Es el Espíritu que está trabajando en ti, limpiándote, preparándote para una nueva temporada de bendición. Puede que no lo entiendas ahora, pero el quebranto es solo la primera parte de un proceso que terminará con una renovación profunda. Lo que el Espíritu Santo destruye, lo reconstruye mejor. Y cuando Él termina de trabajar en ti, serás un vaso preparado para su gloria, un instrumento que será usado para su propósito eterno. Entre dones y frutos, el error de buscar poder sin carácter. En la iglesia moderna hay una obsesión con los dones del Espíritu. Oramos por más poder, por más señales, por más milagros, y no está mal buscar la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Pero hay algo que hemos olvidado en el camino. Los dones sin carácter no tienen fundamento. No importa cuántos milagros veas, cuántas lenguas hables, cuántas profecías recibas, si tu carácter no refleja el corazón de Cristo, esos dones solo te llevarán a la arrogancia, a la hipocresía y a la destrucción. El Espíritu Santo nunca te dará dones para que te sientas especial. Los dones no son para tu gloria, sino para el bien común, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero si buscas poder sin el carácter de Cristo, te estás exponiendo a una de las trampas más peligrosas del cristianismo, el culto a la apariencia espiritual. A veces pensamos que ser cristianos es solo tener los dones, hablar en lenguas, profetizar, orar por los enfermos. Pero el verdadero poder del Espíritu se mide no solo en lo que haces, sino en quién eres. Los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, son la evidencia de que el Espíritu realmente está en ti. Y sin esos frutos, los dones pierden su propósito. Porque el don sin el fruto es como un árbol que da frutos hermosos, pero que no tienen sabor ni valor. La iglesia está llena de personas que pueden orar con poder, pero no tienen paz en su corazón. Pueden sanar a los enfermos, pero no pueden perdonar a los que los han ofendido. Pueden profetizar sobre grandes multitudes, pero no son fieles en lo poco. Y ese es el error que cometemos. Buscamos poder sin primero permitir que el Espíritu nos transforme, nos purifique, nos haga como Cristo. El poder del Espíritu nunca debe separarse del carácter de Cristo. El verdadero poder del Espíritu se ve en la humildad, en el servicio, en la capacidad de amar a los demás con el mismo amor que Cristo nos mostró. Los dones sin frutos no sirven para nada. De hecho, pueden ser peligrosos. Si tu vida no refleja los frutos del Espíritu, los dones te volverán vulnerable a la vanidad, al egoísmo, a la falsedad. Es fácil caer en la tentación de buscar poder para nosotros mismos. Pero el Espíritu Santo no da poder para glorificarte a ti. Él da poder para que a través de ti otros vean la gloria de Dios. Y cuando el poder del Espíritu no se acompaña de los frutos del Espíritu, ese poder se convierte en algo que, en lugar de edificar,
destruye. No es el poder de Dios lo que destruye, es la falta de carácter lo que corrompe lo que el Espíritu quiso usar para bien. Hoy, si estás buscando más poder, más dones, más unción, detente un momento. Pregúntate, ¿cómo están los frutos en tu vida? ¿Estás permitiendo que el Espíritu trabaje en tu carácter tanto como en tus dones? ¿O estás más enfocado en lo visible, en lo que otros ven de ti, que en lo que realmente importa? La clave para caminar en el poder de Dios es ser transformado en lo profundo, ser renovado en el carácter antes de ser usado en los dones. Porque si no tienes el fruto, el don no te llevará a ninguna parte. Si no vives con el carácter de Cristo, tu poder se convierte en ruido. Los frutos de la vida del Espíritu son la prueba de que verdaderamente estás siendo guiado por Él. No busques el poder sin el carácter, porque sin carácter el poder se pierde. Busca ser como Cristo. Y cuando tu carácter sea moldeado a su imagen, entonces el poder del Espíritu se moverá a través de ti de una manera real, pura y duradera. Él habla, pero no a todos. El Espíritu Santo no habla a todos de la misma manera. Su voz no se derrama indiscriminadamente sobre todos, ni es escuchada por todos de la misma forma. En el mundo espiritual hay una clara distinción entre aquellos que realmente oyen la voz del Espíritu y aquellos que simplemente experimentan una sensación emocional pasajera. El Espíritu Santo habla de manera personal y directa, pero solo a aquellos que están dispuestos a escuchar, a obedecer, a rendirse. La razón por la cual muchos no oyen la voz del Espíritu no es porque Él no esté hablando, sino porque no están preparados para escuchar. El Espíritu no se revela a los que están demasiado ocupados con sus propios intereses, con sus propios planes, con su propio ego. Él no se manifiesta a aquellos que se acercan a Él solo cuando necesitan algo o cuando están buscando una confirmación para sus decisiones. Él se revela a aquellos que le buscan con un corazón puro, que desean hacer su voluntad por encima de todo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos escuchan su voz con claridad, mientras que otros, que oran con la misma intensidad, no la oyen? La respuesta es sencilla. El Espíritu Santo no habla a todos, no porque quiera excluir a algunos, sino porque sabe que hay corazones que no están listos para recibir su palabra. No es una cuestión de favores divinos, sino de preparación espiritual. El que escucha al Espíritu debe estar dispuesto a dejar todo lo que sabe, a abandonar sus propios pensamientos y deseos, y a seguir lo que Él dice, incluso cuando va en contra de lo que quiere su carne. ¿Cuántos de nosotros, al oír algo del Espíritu, nos damos vuelta y decimos, eso no puede ser, eso no es lo que yo quiero? Nos encontramos rechazando la voz del Espíritu porque no está alineada con nuestras expectativas, con nuestra comodidad, con nuestra visión personal de la vida. El Espíritu habla, pero habla a los corazones que están dispuestos a ser moldeados, a los que tienen hambre de su voluntad, a los que están dispuestos a morir a sí mismos. Y en este proceso, el Espíritu se hace más evidente en la vida de quienes le obedecen, de quienes le siguen, de quienes le temen con reverencia y amor. Mientras que aquellos que se niegan a escuchar o que solo buscan su voz para confirmar sus propios deseos, se quedarán con una fe superficial, vacía de transformación. El apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él, y él conmigo». Jesús está tocando la puerta del corazón de todos, pero solo aquellos que están dispuestos a abrir, a recibirle, experimentarán su compañía. El Espíritu no entra en corazones que se han cerrado a su voluntad. Él no se impone. Se invita a sí mismo a aquellos que le dan permiso. Así que la pregunta es, ¿estás escuchando realmente al Espíritu?
No te engañes, pensando que las emociones intensas o las experiencias momentáneas con Él son señales de una relación profunda. La relación con el Espíritu se mide por la obediencia constante, por la humildad con la que aceptamos su dirección, por la disposición a sacrificar lo que sea necesario para seguirlo. Si no estás dispuesto a obedecer, entonces no estás realmente escuchando. El Espíritu Santo habla con claridad a aquellos que buscan sinceramente su voz. Habla a los corazones que están dispuestos a callar el ruido del mundo, a callar su propio ego, para escuchar lo que Él tiene que decir. La verdadera pregunta es: ¿estás dispuesto a escuchar lo que Él te diga, aunque te cueste todo? La voz del Espíritu no es un sonido físico, pero es más real que cualquier palabra humana. No es algo que se escuche con los oídos, sino con el corazón dispuesto. Y la promesa es clara: si estás dispuesto a escuchar, Él hablará. Pero si te resistes, si te cierras, si prefieres seguir tu camino, su voz se irá apagando. Hoy te invito a hacer una pausa. Deja de correr, de buscar, de planificar. Haz espacio para que el Espíritu hable. Si estás dispuesto, Él hablará. Pero recuerda, Él habla a los que están dispuestos a seguirle, no a los que solo lo buscan como una fuente de confirmación. ¿Estás viviendo una mentira espiritual? Hay algo profundamente preocupante que muchos de nosotros ignoramos: la posibilidad de vivir una mentira espiritual. Una mentira que no se ve en el exterior, pero que está profundamente arraigada en el corazón. Vivir una mentira espiritual no es simplemente no tener fe, es vivir una fe falsa. Es actuar como si estuvieras siguiendo al Espíritu, pero en realidad estás caminando según tu propia voluntad. Y la tragedia es que muchas veces no lo reconocemos hasta que ya es demasiado tarde. El Espíritu Santo no se conforma con lo superficial. Él no está interesado en que juguemos a la religión. No le importa que participemos en actividades espirituales si nuestra motivación no es su dirección. Y esto es lo más peligroso. Vivimos nuestras vidas creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando en realidad estamos viviendo según nuestras propias ideas, buscando aprobación, buscando reconocimiento, buscando lo que nos da placer, pero no lo que realmente honra a Dios. La mentira espiritual comienza con pequeñas decisiones. La mentira de que puedes vivir como quieras, pero seguir siendo un buen cristiano. La mentira de que puedes caminar en desobediencia a lo que sabes que el Espíritu te ha dicho, y que todo estará bien. La mentira de que Dios te bendecirá sin importar cuánto lo ignores en tu vida diaria. Pero el Espíritu no te bendice porque eres bueno. Te bendice porque estás alineado con su voluntad, porque estás viviendo en obediencia, porque estás rindiendo tu vida a Él. Muchos vivimos atrapados en esta mentira porque tenemos una idea equivocada de lo que es la relación con Dios. Pensamos que la relación con el Espíritu se mide por lo que hacemos, por lo que decimos, por lo que mostramos. Pero la verdad es que se mide por lo que somos en lo secreto, por lo que el Espíritu está haciendo en lo profundo de nuestro corazón. El Espíritu no está buscando rendimiento, está buscando rendición, no está buscando actividad, está buscando transformación. Y la mentira más grande es pensar que puedes seguir viviendo en pecado y desobediencia y aún así tener una relación verdadera con el Espíritu Santo. Esto no es así. El pecado no solo te separa de Dios, te aleja de la guía del Espíritu. La falta de obediencia apaga su voz. El Espíritu no habla a corazones que siguen aferrándose al pecado, que siguen ignorando su dirección, que siguen haciendo su propia voluntad. Él solo puede obrar en ti cuando estás dispuesto a soltar lo que Él te ha mostrado que debes soltar. Hoy te invito a examinar tu vida profundamente.
Estás viviendo una mentira espiritual. ¿Estás siguiendo al espíritu o solo a tus propios deseos? ¿Estás obedeciendo o simplemente cumpliendo con lo mínimo? ¿Te has rendido completamente a Él o aún estás jugando a ser cristiano sin dejar que Él te transforme de verdad? La verdadera vida cristiana no se basa en lo que puedes hacer para Dios, sino en lo que Él puede hacer en ti. Y no importa cuán bien nos vean los demás. Si en lo profundo estamos viviendo una mentira, estamos perdiendo lo más importante, una relación verdadera con el Espíritu Santo. Él no se conforma con las apariencias. Él busca corazones que le pertenezcan completamente, que estén dispuestos a morir a sí mismos para vivir completamente para Él. Es hora de dejar de vivir en la mentira, de dejar de hacer las cosas por costumbre, por rutina, por buscar aprobación humana. Es hora de ser genuinos en nuestra fe, de permitir que el Espíritu nos revele las mentiras que hemos estado viviendo, de rendirnos a su voluntad y permitir que Él haga la verdadera obra de transformación en nuestro corazón. El Espíritu Santo no está interesado en una fe superficial, ni en una vida religiosa que no tiene poder. Él quiere vidas rendidas, corazones humildes, obedientes, dispuestos a ser moldeados y cambiados a la imagen de Cristo. Y si hoy te sientes confrontado por esta verdad, es porque Él está tocando tu corazón, llamándote a una vida más profunda, más real, más transformada. La pregunta es, ¿vas a seguir viviendo en la mentira o vas a dejar que el Espíritu te revele la verdad, aunque te cueste todo? El Espíritu Santo no está buscando templos más grandes, sino altares personales. El Espíritu Santo no busca multitudes, no busca grandes edificios, ni escenarios deslumbrantes. Lo que Él realmente anhela son altares personales, corazones rendidos, vidas que se han convertido en templos donde Él pueda habitar con toda libertad. Él no está impresionado por las grandes congregaciones, por los eventos espectaculares, ni por los programas bien organizados. Él busca lo más profundo de tu ser, un lugar donde puedas decir, aquí estoy, haz lo que quieras conmigo. Este llamado no es para todos, no es para aquellos que buscan una experiencia superficial o emocional. Es para los que están dispuestos a rendirse, a despojarse de todo lo que impide que el Espíritu trabaje en sus vidas. Es para los que están dispuestos a ser moldes vacíos, listos para ser llenados con su poder, su presencia y su gloria. Y si hoy escuchas este llamado en tu corazón, es porque el Espíritu Santo te está invitando a algo más grande, a algo más profundo. Las iglesias, los templos, los edificios religiosos pueden ser grandes, pero si no hay altares personales dentro de cada creyente, la obra del Espíritu no tiene lugar. No puedes esperar ver su gloria en un lugar si no la ves primero en tu vida personal. Él no se limita a las paredes de una iglesia. Él quiere derramarse en ti, en tu casa, en tu vida cotidiana, en cada decisión que tomas, en cada palabra que pronuncias. Lo que ocurre en tu vida secreta es lo que determina el poder de lo que ocurre en tu vida pública. El Espíritu Santo no se contenta con ser una parte de tu vida. Él quiere ser tu vida entera. No vino a ser un invitado que visitas de vez en cuando, sino el Señor que habita de manera permanente, que gobierna cada rincón de tu ser. La pregunta es, ¿estás dispuesto a hacer un altar personal en tu vida? ¿Estás dispuesto a darle a Él todo lo que eres, todo lo que tienes, todo lo que sueñas? Porque el Espíritu Santo no compartirá su lugar con otros dioses. No se conforma con ser una opción en tu vida. Él debe ser el centro. Si tú no haces de tu vida un altar, Él no podrá morar allí. No importa cuántos títulos tengas, cuántos dones operes, cuántos ministerios dirijas. Si el Espíritu Santo no es el centro de tu vida, todo lo demás es vacío. La verdadera grandeza no se mide por lo que haces, sino por cuánto permites que Él haga en ti. Y si Él está en el centro, entonces Él hará cosas increíbles, tanto en ti
como a través de ti. Pero primero debes hacer un altar, primero debes rendir todo a Él. El Espíritu Santo no está buscando templos más grandes, no está buscando ministerios más notorios, no está buscando visibilidad. Él está buscando corazones rendidos. Él está buscando altares personales. Y si tú estás dispuesto a rendirte completamente, si estás dispuesto a hacer de tu vida un altar para Él, entonces prepárate, porque Él te tomará, te moldeará y te usará de una manera que jamás imaginaste. Hoy, haz una pausa y reflexiona. ¿Es tu vida un altar para el Espíritu Santo? ¿O has permitido que tu corazón se llene de otras cosas? Haz un compromiso hoy, ser un altar personal para Él, para que Él pueda habitar en ti, transformarte y usarte para su gloria. Es momento de ser llenos del Espíritu. Es momento de rendirnos completamente, porque cuando Él toma el control, todo lo que parece imposible se vuelve posible. Y es en ese lugar de rendición, en ese altar personal, donde se desata el poder del Espíritu Santo.